verdadero impacto duradero de mi fallido reto de lectura sobre Palestina 2021 fue que había leído suficientes libros palestinos como para elaborar mi propia declaración coherente. Apoyándome en los brillantes autores palestinos que había leído, como Raja Sheadeh, Ala Alian, Susan Abu Lawa y Mohamed el-Kurd, pude hacer un vídeo que era, en esencia, antisionismo 101. Un autor judío habla. 9 de octubre de 2023. Así que ahora mismo, si estás haciendo una declaración en la que hablas de cómo te compadeces de los rehenes en Israel, pero no dices que te compadeces del pueblo de Gaza, si condenas a Hamás, pero no condenas al mismo tiempo al gobierno israelí y al apoyo incondicional de Estados Unidos al gobierno israelí, si hasta hace 2 días te importaba un comino lo que estaba pasando en Palestina, es porque ves a los israelíes como personas y no ves a los palestinos como personas. Y si vives en Estados Unidos y ese es tu caso, es comprensible que no hayas prestado atención. Porque los medios de comunicación occidentales son extremadamente supremacistas blancos, y así es como funciona el racismo. Los israelíes pueden ser blancos. Los palestinos no son blancos. Y por lo tanto, no son personas. Esta diferencia en la humanización se ve cuando se observa la retórica que utilizan los medios de comunicación para describir a los israelíes como asesinados, en contraposición a los palestinos, que mueren. Se ve en la ofuscación de la agresión de los colonos y del ejército israelí al llamar a esa violencia enfrentamientos. Y mantener la deshumanización de los palestinos es tan importante para el proyecto del imperialismo supremacista blanco en Palestina que resulta extremadamente amenazador hacer cualquier cosa que humanice a los palestinos. Por eso mi sugerencia de ayer, que siempre hago cuando hay violencia en la Palestina ocupada, de que la gente lea un libro, cualquier libro, de un autor palestino, resulta tan amenazadora. La gente lo considera antisemita. Porque si lees un libro de un palestino, humanizará a los palestinos para ti. Y cambiará para siempre tu forma de ver este conflicto. Así que, antes de abrir la boca para decir nada sobre lo que está pasando en Israel y Palestina, pregúntate, ¿has buscado voces palestinas para escuchar? ¿Has leído alguna vez un libro de un autor palestino? Si necesitas sugerencias, echa un vistazo a mi último vídeo. Al día siguiente, ese vídeo acumulaba millones de visitas tanto en Instagram como en TikTok. Mis notificaciones eran un torrente interminable de comentarios. La gran mayoría de ellos, al principio, eran una efusión de amor por parte de los palestinos, que me daban las gracias, bendecían a mi familia por generaciones y me decían lo valiente que era. También había un flujo constante de mensajes de odio de sionistas, que me deseaban una muerte violenta, pero al principio eran solo unos pocos, hasta que ese vendedor de camisetas de MAGA me cosió. Y había una tercera categoría de personas en algún punto intermedio, los liberales poco informados, que no sabían mucho sobre Palestina más allá de lo que habían absorbido de los medios de comunicación y de las publicaciones Yo apoyo a Israel que habían sido omnipresentes en las redes sociales durante los últimos 3 días. Se trataba de personas que expresaban una confusión genuina sobre por qué la respuesta de un autor judío al 7 de octubre sería decir Palestina libre. Eran personas que no se daban cuenta de que estaban repitiendo los argumentos de Asbara en mis comentarios, porque nunca habían oído hablar de este término para referirse a la propaganda israelí. Pensé que se podría llegar a estas personas, así que el 10 de octubre decidí hacer un vídeo más detallado, en el que abordaba algunos de los comentarios más repetitivos. Para ser sincera, sentí un gran temor al pulsar publicar en ese tercer vídeo. Tenía la sensación de estar sumergiéndome en una piscina de agua que resultaría ser sin fondo. Tenía la sensación de que la violencia de Israel esta vez sería peor que cualquier otra que hubiéramos visto en mi vida. Y una parte de mí sabía que cuanto más hablara de Palestina, más difícil me resultaría dejar de hablar de Palestina. Y sabía lo mucho que podía perder. Relaciones con seres queridos, oportunidades profesionales, mi bienestar emocional, mi privacidad, mi seguridad al simplemente existir en público. No quería convertirme en portavoz de Palestina, porque sabía lo peligroso que sería. Además, en 2 días me iba de gira para promocionar mi libro. Durante 6 años, había estado trabajando para construir una carrera como escritora. The Free People's Village era mi 4.º libro, pero el primero que vería realmente en las estanterías de las librerías. Y sin duda era la primera vez que una editorial me llevaba en avión a algún lugar para promocionar mi libro, hacer lecturas y firmas, y conocer a mis seguidores. Se suponía que debía promocionar mi novela y los próximos eventos, no discutir con sionistas en TikTok.
Especialmente en un momento en el que las redes sociales se inundaban de declaraciones lacrimosas de apoyo inquebrantable a Israel. Pero todos esos miles de mensajes cariñosos y agradecidos de los palestinos me habían avergonzado. No había sido especialmente valiente, porque sabía lo mucho que me había contenido en esos 2 primeros vídeos. Lo único que había hecho era decirle a la gente que leyera libros palestinos. No había utilizado mis propias palabras para contradecir la desinformación sionista sobre la historia colonialista y el apartheid presente en Palestina, y había muchísima desinformación sobre la historia de Palestina circulando por ahí. Una cosa es saber que Israel es un estado étnico colonialista y apartheid. Pero otra muy distinta, y mucho más difícil, es explicar lo que eso significa. Explicar las cosas es difícil. Por eso los padres abrumados recurren a ¿por qué lo digo yo? Y los tuiteros sarcásticos dicen Google es gratis. Por eso estamos dispuestos a quemar lo que queda de los compromisos internacionales para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, a cambio de generadores de texto de IA que consumen carbono y que harán la ardua tarea de unir palabras por nosotros. Pero me he dado cuenta de que quizás la labor más fundamental y vital de toda organización liberadora es el acto de explicar verdades difíciles. Con tus propias palabras. A tu propia gente. De la forma más clara y convincente posible. Una y otra y otra y otra vez. En octubre de 2023, llevaba años leyendo a autores palestinos y deconstruyendo el sionismo en el que me habían educado. Sabía que gran parte de lo que me habían contado sobre Israel mientras crecía eran mentiras y propaganda. Pero aún así me sentía abrumada por la idea de contradecir esta asvara. ¿Por qué hay tanta, joder? ¿Por dónde empezar? Creo que Israel ha ocultado la naturaleza colonial violenta de su existencia con la mayor concatenación de mentiras jamás acumuladas en un lugar geográfico en la historia del planeta Tierra. Quizás incluso más mentiras que las que contamos sobre nuestros orígenes aquí, en mi propia colonia genocida de colonos de los Estados Unidos de América. Cuando empiezas a discutir con los sionistas, por cada mentira que contradices, te lanzan 100 más. Pero aquí está la cuestión sobre mí. Toda mi vida he sido un obstinado y contestón que ha sido un dolor en el trasero para todos los padres, maestros, jefes y figuras de autoridad con los que me he encontrado. Cuando veo hipocresía e injusticia, se me atraganta. Me resulta imposible callarme cuando me encuentro con un montón de mentiras, hipocresía e injusticia tan grande como el sionismo. El hecho de que Israel afirme estar haciendo sus terribles actos por mí, porque soy judío, solo me provoca aún más. Soy como un caimán que muerde a su presa. Cuanto más se debate el sionismo, más insultos y amenazas de muerte recibo, más relaciones personales y oportunidades profesionales pierdo, más fuerte muerdo y me revuelco, arrastrando al sionismo conmigo al fango del pantano. No puedo dejarlo pasar, aunque me ahogue en el proceso. No puedo decirte cuántas veces durante el último año me he dicho a mí misma, tómate un día libre de los vídeos, Sim, por tu propia salud mental. Pero entonces veo alguna nueva atrocidad o recibo algún comentario estúpido que da vueltas en mi cabeza hasta que hago un vídeo sobre ello. Tenía pensado tomarme 2 meses de descanso de la creación de contenido cuando nació mi bebé en febrero, pero solo aguanté 3 semanas antes de que la angustia psicológica de ver un genocidio y no decir nada al respecto se volviera insoportable. No puedo descansar, porque la indignación no cesa. Y también tengo la suerte de poder dedicar tiempo a esta lucha y contar con el apoyo económico de mi pareja. Durante los últimos años, mi pareja ha ganado suficiente dinero como para que yo pueda dedicarme a escribir a tiempo completo y quedarme en casa cuidando de nuestra hija. Aunque las responsabilidades parentales no desaparecen, por supuesto, he podido dejar de escribir ciencia ficción para dedicarme a escribir guiones para TikTok sobre Palestina. Mientras escribo este libro, hago una pausa cada medio párrafo para alimentar a mi bebé, cambiarle el pañal o recuperar un juguete que se le ha escapado de las manos. Grabo mis vídeos mientras ella duerme la siesta. De esta manera, he podido ser activista a tiempo completo durante el último año. Vaya. Hablando de la pequeña, ahí va, llorando por algo. Vuelvo enseguida. Ya estoy. Era un pañal mojado. Defender la liberación de Palestina, al igual que tener un bebé, tiene un grave impacto en tu carrera profesional. En ambos casos, estas decisiones de estilo de vida pueden hacer que las oportunidades profesionales se evaporen a tu alrededor, pero rara vez te dirán la razón. ¿Rechazó ese editor mi manuscrito porque no encaja en el mercado actual o porque vio mi perfil en Canal Vision cuando me buscó en Google?
¿Por qué una importante publicación especializada se negó a reseñar mi última novela, cuando había reseñado todos mis libros anteriores? ¿Acaso The Free People's Village no era lo suficientemente buena como para ser preseleccionada para ningún premio, ni siquiera en categorías de género especializadas, o los jueces no querían lidiar con las reacciones negativas por nominar una novela de ciencia ficción que trata sobre la resistencia palestina y dice en su último capítulo, desde el río hasta el mar, Palestina será libre? Ser autor es, en gran medida, una tarea solitaria que consiste en sentarse frente al ordenador durante meses y meses. Sin embargo, un par de veces al año solía ir a una convención, dar una lectura o participar en un panel. En esas raras ocasiones, podía charlar con otros autores sobre la ciencia ficción que nos inspiraba o quejarnos juntos de las dificultades y tribulaciones de la industria editorial. Y luego estaban los encuentros con los fans, personas que realmente habían leído mis libros, que habían llorado con mis personajes y que me hacían preguntas perspicaces que me hacían considerar mi propio trabajo desde perspectivas que nunca se me habían ocurrido.